El día de hoy vamos a aprender a hacer esta hermosa, hermosa bolsita que a mí, no, ¿qué te digo? Me tiene enamorada. Así que quédate conmigo para aprender. Bueno, para esta bolsita vamos a necesitar un tramo de malla de plástico de 17 cuadritos por 53 cuadritos, así larguita. Y la vamos a llenar con el punto que nosotros queramos. En este caso la hicimos con este punto que te voy a dejar aquí, que aprendimos a hacer en el video pasado. Ahora vamos a tomar nuestro pedacito de malla de plástico ya hecho y lo vamos a enrollar así, y que aproximadamente 8 cuadritos de estos se pasen para acá, así, o sea, no lo vamos a juntar así, sino que vamos a pasar 8 cuadritos para acá. Ahora con una regla vamos a medir el diámetro de aquí a aquí, y a mí me dan 7 centímetros. Ahora vamos a trazar sobre la malla de plástico dos círculos que miden 7 centímetros de diámetro. Aquí yo lo voy a hacer ayudándome de un vaso que en la parte del fondo eso mide 7 centímetros de diámetro. Entonces tú puedes buscar entre tus cosas de la casa algún círculo que mida el número de centímetros que necesitas para trazar tu círculo. Ahora los vamos a recortar. Y vamos a irle quitando todos los palitos que sobren, es decir, que quede cerradito, que no quede algo así abierto, porque esas partecitas, esos plastiquitos que sobran, no nos van a servir. Van a quedar así los cuadritos solitos y es lo que estamos buscando. Ahora con nuestra rafia vamos a irlo rellenando de el punto que nosotros queramos. Por ejemplo, yo aquí nada más voy a hacer este punto súper sencillo que es así en esquinita. Vamos a meterlo aquí en este primer cuadrito que nos estamos encontrando hasta abajo, y luego lo vamos a pasar para acá. Así vamos a ir formando los puntitos, las diagonales. Entonces yo voy a ir llenando todo esto de diagonales, así nada más, y así voy a ir llenando mi círculo. Cuando lleguemos al final de una de las hileras, pues ya nada más nos brincamos a la que sigue, a la que esté más cerquita, así en viborita. No nos regresamos hasta acá, sino que nos vamos a ir yendo así, trabajando con cualquier punto. Ya te digo, puedes irte hacia alrededor haciendo puntos o lo que tú quieras, pero pues yo en esta ocasión lo voy a hacer en diagonales. Terminamos y vamos a hacer lo mismo con los dos circulitos que recortamos. Ahora traemos nuestro rectángulo y vamos a asegurarnos que las dos partes del revés queden alineadas. Vamos a tomar uno de los circulitos, esta es la parte del revés, y lo vamos a poner aquí en la orillita. Vamos a irlos pegando. Por ejemplo, aquí este está justo en este cuadrito, el último punto que tejimos. Entonces vamos a meter aquí en la esquinita la aguja y vamos a unir esas dos partes, ¿va? Vamos a ajustar. Y ahora vamos a tratar de que sea cuadrito por cuadrito, pero si no, pues no pasa nada. Por ejemplo, aquí pues hay un espacio, hay un hueco, entonces nos metemos aquí y vamos a ir uniendo estas dos piezas. Vamos a tratar de que sea lo más justito posible, que no quede muy flojo, para que se vea bonito. También lo podemos hacer por el lado de afuera, ¿eh? Yo nada más lo puse aquí para mostrarles mejor cómo se ven los cuadritos. O sea, podemos hacer esto, nosotros podemos agarrar así y también se puede unir así, nada más que hay que tener, hay que asegurarnos de que este sea el lado del frente, el lado que se va a mostrar, y también este. Y entonces así vamos a ir siguiendo, uniendo cada cuadrito con los cuadritos así. Y nos vamos a detener, ahorita yo les voy a decir en dónde nos vamos a detener. Miren, por ejemplo, aquí como les decía, aquí hay un cuadrito que podemos unir. Aquí y ya tú verás si lo metes en el mismo cuadrito o te vienes hasta acá. Yo, por ejemplo, lo voy a dejar aquí en el mismo cuadrito. El chiste es que quede bien unidito, bien pegadito, y que vaya uniéndose mientras da la vuelta, mientras esto se va doblandito un poco, así, ¿ok? Si ves que se te queda muy jalado, muy para acá, muy apretado, pues entonces cambias un poco más, vas cambiando de cuadritos con más frecuencia,
pero si no, pues bueno, cuadrito con cuadrito. Aquí yo ya voy a meterme aquí, ahí está. Y así voy a ir metiendo un cuadrito en el rectángulo, un cuadrito en el círculo. Y así para ir uniendo nuestras dos piezas. Muy bien, aquí ya llevamos todo esto. Y cuando falten más o menos 3 deditos, hasta ahí nos vamos a detener. Así le vamos a dejar. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado con el otro circulito. También lo vamos a pegar hasta que queden 3 deditos nada más libres. Ok, aquí ya terminamos de unir estas dos piezas y miren qué bonita ya se va viendo nuestra bolsita. Ahora vamos a agarrar un gancho. En este caso yo lo agarré del 2 de acero inoxidable, pero es necesario que sea lo suficientemente delgado para que quepa por los cuadritos. Si tu malla de plástico es un poco más gruesa, pues puedes agarrar uno un poco más grueso. Ahora vamos a hacerle un margencito a todo esto alrededor y también aquí. Vamos a tomar nuestra bolsita por el lado de afuera y donde quedó en el último cuadrito donde está la rafia, nos vamos a pasar al siguiente. Vamos a traer rafia con el hilo, vamos a tejer una cadeneta y de nuevo en el mismo cuadrito vamos a traer más rafia para que nos queden estos dos ojalitos en el gancho y los vamos a atravesar formando un punto bajo. Ya en los siguientes vamos a tejer sencillo, un punto bajo en cada cuadrito, así. Nos vamos a ir yendo por todo alrededor. Listo, terminamos aquí y ahora nos vamos a pasar a la parte redondita. Vamos a venir al primer cuadrito que nos encontramos aquí y vamos a tejer normal un punto bajo. Y vamos a tejer puntos bajos en donde nos encontremos cuadritos y también en donde nos encontremos este tipo de espacios. Miren, ahorita les voy a decir. Aquí, por ejemplo, hay dos cuadritos, ¿no? Y forman como unos piquitos. Entonces, aquí en donde, en medio de estos dos y más hacia abajo hay otro cuadrito. Entonces, también este lo vamos a trabajar. Por ejemplo, yo ya trabajé aquí en uno de los cuadritos, entonces ahora toca aquí. Y voy a hacer igual punto bajo, un punto bajo. Y vamos a seguir normal tejiendo puntos bajos aquí, aquí, aquí y en todo esto. Y luego cuando lleguemos aquí, vamos a seguir con esta parte de manera normal, uno en cada cuadrito. Hay que buscar estos que están escondiditos también. Y luego nos brincamos a esta parte y tejemos de la misma manera que tejimos aquí. Muy bien, ya terminamos aquí todo alrededor y ahora vamos a unir con un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Ok, estamos aquí y ahora nos vamos a torcer así de esta manera porque vamos a hacer puntos bajos en todo alrededor de esto. Van a quedar por fuera para que no se vean estos picos así tan marcados. Entonces vamos a hacer simplemente un margencito como el que estamos haciendo aquí. Pero ahora encima de lo que tejimos no pasa nada, nada más hay que cuidar que no se rompan los hilos, ¿sale? La rafia o lo vamos a tratar de agarrar así la orillita, esta orillita que vemos aquí, esto es lo que vamos a ir agarrando con mucho cuidado porque como tiene ya tejido, pues es un poquito complicado, pero sí se puede lograr. Entonces aquí está, ya atravesamos uno, lo tejemos. Así, y así nos vamos a ir en todo alrededor. Recuerden, aquí podemos tejer desde este huequito, aquí, así alrededor, todo alrededor para hacer un margencito. Muy bien, aquí ya terminamos y no vamos a terminar hasta aquí. Aquí fue donde empezamos, nos vamos a detener aquí. Y aquí vamos a hacer un punto deslizado para cerrar. Y lo vamos a hacer en la esquinita de esta otra vuelta, miren, aquí, ¿sale? En cualquier punto que ustedes, el más cercano que vean, ¿sale? Entonces hacemos un punto deslizado y ya nada más rematamos y esto lo vamos a esconder y a cortar. Ahora tenemos aquí un pedacito de velcro. El velcro se conforma de dos partes, esta parte que es esponjadita, así que tiene como pelitos, y esta que tiene ganchitos duritos que son como de plástico. Entonces aquí tenemos estas dos partes. Vamos a tomar la parte de los ganchitos y vamos a tomar nuestra bolsita. Ahora por la parte de aquí de la solapa, por la parte de adentro, vamos a situarla justo en medio, que quede en medio, que haya el mismo espacio en los dos lados y la vamos a coser por dentro.
La vamos a coser con hilo del normal de coser de algodón y una aguja normal, no aguja estambrera, sino aguja normal. Entonces primero vamos a encajar aquí en la esquinita nuestra aguja con mucho cuidado y lo ajusto, lo jalo y ajusto el hilo para que quede completamente hasta acá este nudito que hicimos al final. Y ahora vamos a buscar espacios en donde podamos meter la aguja sin romper, sin rasgar nuestra rafia. Voy a jalar, ajustar y así voy a ir cosiendo que quede nada más esta orillita, ¿sale? Que no quede muy aquí ni muy abajo, entonces que nada más quede de margen esta orillita de puntos bajos que tejimos. Ya que está bien pegadito, vamos a doblarlo, vamos a como si estuviéramos cerrando la bolsita y vamos a ver exactamente dónde es que queda. Para que exactamente a esa misma altura vamos a poner el otro pedacito de velcro aquí, ¿sale? Entonces vamos a, digamos que a medir dónde va a quedar. Ahí está. Y entonces vamos a abrir y vamos a coser. Vamos a coser exactamente donde nosotros vimos que queda para que se cierre bien. Entonces aquí vamos a pegar este pedacito, igual como lo hicimos con el otro, con aguja e hilo. Ahora vamos a tomar unos 30 centímetros más o menos de cadena de metal y se la vamos a pegar a nuestra bolsita. Vamos a tomar nuestra bolsita y la vamos a poner así derechita, porque no nos vamos a basar en los cuadritos de la malla de plástico porque tal vez quedaron un poquito no alineados. Entonces, por ejemplo, aquí si pegamos la cadenita aquí, pues va a quedar chueca. Entonces vamos a fijarnos que esté horizontalmente con el piso de nuestra bolsita, así. Entonces vamos a pegarlo más o menos a esta altura, dejando como más o menos como 1 centímetro. Vamos a usar de nuevo rafia y nuestra aguja estambrera y vamos a unir el último eslaboncito de la cadena. Terminamos de coserlo y vamos a hacer lo mismo del otro lado también. Ahora vamos a hacer un último adornito para terminar nuestra bolsita y vamos a tomar un tramo más o menos de este tamaño, son unos 15 centímetros más o menos, y vamos a darle vueltitas para formar un montoncito grande de rafia. Vamos a juntar varios pedacitos así. Ya tengo aquí este montoncito y ahora voy a cortar otro pedacito de rafia para amarrarlo. Vamos a cortarlo más o menos así, un poquito largo, más vale que sobre y no que falte. Y ahora vamos a agarrar nuestro montoncito y lo vamos a doblar por la mitad. Y aquí justo en la mitad vamos a meter ese pedacito que acabamos de cortar de rafia. Aquí. Ahí está. Lo atravesamos y vamos a hacer varios nuditos. Nos quedó así y vamos a cortar otro pedacito de rafia. Y con este pedacito vamos a amarrar aquí a esta altura más o menos, vamos a dejar como un dedito y vamos a darle varias vueltas de esta manera. Vamos a jalar muy bien y vamos a también hacer varios nuditos aquí. Metemos el gancho por aquí, por este cinturoncito, especie de cinturoncito que se formó, y vamos a traer estas dos hebras con ayuda del gancho para que más o menos se escondan entre las hebras de nuestra bolita. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortar estas partes para que queden los hilos sueltos, que no queden doblados. Y ahora vamos a cortar las puntas para que queden todas del mismo tamaño. Listo, ahora con la ayuda de estas dos tiritas que quedaron aquí en la cabecita, lo vamos a fijar justo en el centro, más o menos como aquí. Vamos a despegarlo de nuestro velcro y vamos a pasar una por un lado de un cuadrito y otra por el otro lado. Vamos a voltear y vamos a buscar más o menos este lugar. Aquí en el centro metemos el gancho y pasamos una de las tiritas. Ahí está. Y ahora por otro cuadrito que vamos a buscar por aquí, ahí vamos a pasar la otra de las tiritas, vamos a atravesarla con ayuda del gancho. Y ahora nada más vamos a hacer unos nuditos y vamos a esconder estos hilos entre el tejido de nuestra bolsita y vamos a cortarlos.
Y listo, así queda nuestra hermosa bolsita. Dime si no te parece de lo más encantadora. A mí se me hace de lo más femenina por lo pequeñito que es, como que no nos queremos preocupar por llevar nada. Queremos estar tranquilas, llevar una bolsita pequeñita, si acaso llevar un labial, un poco de dinero, lo que sea. Y a mí me encantó, se me hace súper original y espero que tú la hagas y la disfrutes así como yo. Si te gustó mucho este video, espero que te suscribas si aún no lo has hecho, que me regales un like y que compartas este video con todas tus amigas. Nos vemos en el siguiente, te quiero, besito, bye.